Mis hijos me dijeron, ven temprano mamá, vamos a celebrar contigo. Pero cuando llegué a ese restaurante elegante, el mesero me entregó una credencial que decía, invitado limitado. Mi nuera Fernanda susurró con una sonrisa cruel, eso significa sin comida, suegra. Mi hija solo se echó a reír como si fuera la broma más divertida del mundo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde eres, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Yo soy Katia, tengo 65 años, y durante toda mi vida fui la madre perfecta. La que siempre dijo que sí, la que siempre perdonó, la que siempre se sacrificó. Crié a mis hijos sola después de que su padre murió cuando eran adolescentes. Trabajé doble turno en la fábrica textil, vendí comida casera los fines de semana, limpié casas por las noches. Todo para que Fernanda y su hermano pudieran estudiar, para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Fernanda siempre fue especial. Inteligente, ambiciosa, pero también fría. Desde pequeña tenía esa manera de mirarme como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia algo mejor. Cuando se casó con Eduardo, pensé que tal vez la maternidad la suavizaría. Pero Eduardo era peor que ella. Un hombre arrogante que trabajaba en finanzas y que siempre me hablaba como si fuera una campesina ignorante. Mamá, me decía Fernanda cada vez que la visitaba, no entiendes cómo funciona el mundo moderno. Deja que Eduardo maneje tus papeles, él sabe de estas cosas. Eduardo asentía con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Doña Katia, usted ya hizo suficiente. Ahora descanse y deje que nosotros nos ocupemos de todo. Pero yo no era la anciana indefensa que ellos creían. Durante todos esos años de sacrificio, aprendí algo que mis hijos nunca supieron, el valor del silencio y la paciencia. Mientras ellos pensaban que yo solo sabía coser y cocinar, yo invertí cada centavo extra que ganaba. Compré propiedades pequeñas en barrios que sabía que crecerían. Ahorré en cuentas que ellos desconocían. Construí un patrimonio en secreto, porque había algo en la manera en que me miraban que me decía que algún día lo necesitaría. Fernanda tenía una hija, Sara, mi nietecita de 8 años. Era la única que me trataba con verdadero amor. Cuando la visitaba, Sara corría a abrazarme y me susurraba, abuela, mamá dice cosas feas de ti cuando no estás. Esas palabras me partían el corazón, pero también me prepararon para lo que estaba por venir. La invitación llegó un martes. Fernanda me llamó con una voz extrañamente dulce. Mamá, queremos invitarte a cenar mañana. Algo especial. Ven temprano. Vamos a celebrar contigo. Eduardo gritó desde el fondo. Sí, doña Katia. Por fin vamos a celebrar como se debe. Me dio esperanza pensar que tal vez, después de tantos años, mis hijos finalmente me valoraban. Me puse mi vestido verde más bonito, el que había guardado para ocasiones especiales. Me arreglé el cabello, me puse un poco de perfume. Caminé hacia ese restaurante con el corazón lleno de ilusión, pensando que tal vez estaban planeando algo hermoso para mi cumpleaños que se acercaba. O quizás querían pedirme perdón por todos esos años de indiferencia. Cuando llegué al restaurante, era uno de esos lugares elegantes donde nunca había estado. Cristales brillantes, manteles blancos, música suave. Me sentí orgullosa de que mis hijos hubieran elegido un lugar tan fino para celebrar conmigo. Busqué con la mirada y los vi en una mesa grande, riendo y charlando animadamente. Me acerqué sonriendo, pero algo estaba mal. El mesero me interceptó antes de llegar a la mesa. Disculpe señora, me dijo con una sonrisa incómoda, usted es la invitada especial. Le dije que sí, que era la mamá de Fernanda. Entonces me entregó esa credencial plastificada que decía, invitado limitado. ¿Qué significa esto?, le pregunté confundida. El mesero miró hacia la mesa donde estaban mis hijos y luego me susurró, significa que puede sentarse, pero no puede ordenar comida, señora. Solo agua. Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré hacia la mesa y vi a Fernanda riéndose, cubriéndose la boca con la mano mientras Eduardo grababa todo con su teléfono. Me acerqué a la mesa con esa credencial humillante colgando de mi cuello. Fernanda me miró con ojos brillantes de malicia y me susurró lo suficientemente alto para que Eduardo escuchara. Eso significa sin comida, suegra. Espero que haya cenado antes. Eduardo soltó una carcajada y dijo, ¡ay, doña Katia! Es una broma. Siempre tan dramática. Pero no era una broma.
Vi en sus ojos que disfrutaban cada segundo de mi humillación. Me senté en esa silla sintiéndome como una mendiga en medio de la realeza. Fernanda y Eduardo continuaron su cena como si nada hubiera pasado, cortando sus filetes de carne mientras yo solo tenía un vaso de agua frente a mí. El aroma de la comida me torturaba, pero lo que más me dolía era ver cómo disfrutaban mi sufrimiento. «Mamá», dijo Fernanda limpiándose delicadamente la boca con la servilleta, «te preguntarás por qué te trajimos aquí». Su voz tenía esa frialdad que conocía tan bien, esa manera de hablar que usaba cuando quería lastimarme. Eduardo asintió mientras masticaba, sus ojos brillando con diversión cruel. «Verás», continuó Fernanda, «Eduardo y yo hemos estado hablando sobre tu futuro. Ya tienes 65 años, estás sola en esa casa vieja, y francamente, nos preocupa que no puedas cuidarte». Se inclinó hacia adelante, fingiendo preocupación. «Hemos encontrado un hogar para ancianos muy bonito. Pequeño, económico, perfecto para alguien de tu nivel». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Eduardo dejó su tenedor y me miró con esa sonrisa que había aprendido a odiar. «Doña Katia, usted ya cumplió su propósito en la vida. Crió a sus hijos. Ahora es hora de que descanse. Nosotros nos haremos cargo de todo». Sacó de su maletín unos documentos y los puso frente a mí. «Solo necesitamos que firme estos papelitos. Nada complicado». Miré los documentos con horror. Eran papeles de transferencia de propiedad, poderes notariales, documentos que básicamente me convertirían en una indigente legal. Mi casa, mis ahorros, todo pasaría a manos de Fernanda. «Es por su propio bien, mamá», insistió mi hija. «Usted no entiende de inversiones ni de impuestos. Eduardo es experto en finanzas, él sabrá qué hacer con todo». «Y no se preocupe», agregó Eduardo con falsa gentileza, «le daremos una mesada mensual. $50 están bien para sus gastos personales, ¿no? Jabón, pasta de dientes, esas cosas». Fernanda soltó una risita. «Mamá, ya no necesitas más que eso. En el hogar te darán comida y techo». Sentí como la ira crecía en mi pecho como lava hirviendo. Estos dos monstruos, a quienes había criado y amado, estaban planeando robarme todo lo que había construido con décadas de sacrificio. Y lo peor de todo, lo hacían con una crueldad tan calculada que me daba náuseas. «¿Y si no quiero firmar?», pregunté con voz temblorosa. Eduardo y Fernanda intercambiaron una mirada cómplice. «Mamá», dijo Fernanda con voz suave pero amenazante, «¿realmente quieres hacerlo por las malas? Podemos declararte mentalmente incompetente. Eduardo tiene contactos en el hospital, médicos que pueden certificar que ya no estás bien de la cabeza». «Piénselo, doña Katia», añadió Eduardo, «una mujer de su edad, viviendo sola, sin familia que la visite, sería muy fácil convencer a un juez de que necesita supervisión médica». Se recostó en su silla, disfrutando cada palabra. «O puede firmar ahora, voluntariamente, y nosotros nos aseguraremos de que tenga una vejez tranquila». El mesero se acercó discretamente y puso la cuenta en la mesa. Eduardo la miró y sonrió maliciosamente. «Ah, qué pena, doña Katia. Parece que trajimos justo el dinero para nuestra comida. Usted puede pagar su agua». Señaló mi vaso vacío con burla. «Son $2.50. Fernanda fingió buscar en su bolsa. «Ay, mamá. Yo tampoco tengo cambio. ¿Qué vamos a hacer?». Los dos me miraron esperando mi humillación total. Querían verme suplicar, rogando que me ayudaran con esos miserables $2.50. Pero algo cambió en ese momento. Tal vez fue la manera en que Eduardo saboreó cada palabra de su amenaza, o la forma en que Fernanda sonrió cuando mencionó el hogar para ancianos. Tal vez fue el recuerdo de todas las noches que me quedé despierta cosiendo para pagarles la universidad, o todas las veces que comí frijoles para que ellos pudieran comer carne. Saqué mi teléfono, un modelo sencillo que ellos siempre criticaban. «¿Qué haces, mamá?», preguntó Fernanda con curiosidad. «¿Vas a llamar a alguien para que te preste los $2?» Eduardo soltó una carcajada. «¿A quién va a llamar? No tiene amigos, no tiene familia. Solo nos tiene a nosotros». Escribí un mensaje de texto, mis dedos temblando no de miedo, sino de una furia fría que nunca antes había sentido. «Cancela todo, inmediatamente». Envié el mensaje y guardé mi teléfono.
Fernanda y Eduardo me miraron extrañados, pero siguieron riéndose entre ellos, planeando cómo gastarían mi dinero. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Fernanda acercándose peligrosamente a mi cara. Tal vez es mejor que sepas toda la verdad. Eduardo y yo ya hemos estado gastando parte de tu herencia. Compramos un auto nuevo, remodelamos la casa, hicimos unas vacaciones en Europa. Pensamos que como vas a morir pronto de todas maneras. Se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Eduardo asintió orgulloso. Tenemos las cuentas bien calculadas, doña Katia. Su casita vieja vale unos $20,000, tiene unos $5,000 en el banco, y con eso podemos pagar nuestras deudas y tener algo extra para invertir. Se inclinó hacia adelante. Usted ha sido muy útil sin saberlo. Y Sara, agregó Fernanda con crueldad, le hemos dicho que la abuela está enferma de la cabeza, que dice cosas locas y que es mejor que no la visite más. La pobre niña ya ni pregunta por usted. Esas palabras fueron como puñales directos a mi corazón. Miré mi reloj. Habían pasado 40 minutos desde que envié ese mensaje de texto. Eduardo seguía hablando de sus planes para mi dinero cuando su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es del banco, murmuró. ¿Por qué me llamará el banco un miércoles por la noche? Contestó la llamada con confianza. Sí. Habla Eduardo. Su expresión cambió gradualmente de confianza a confusión, luego a horror. ¿Cómo que congelada? ¿Qué significa eso? Su voz se hizo más alta. Eso es imposible. Tengo autorización para usar esa cuenta. Fernanda lo miraba con creciente pánico. Eduardo colgó e inmediatamente marcó otro número. Es el banco de la hipoteca, me explicó nervioso. Su segunda llamada fue aún peor. ¿Cancelada? Pero si acabamos de refinanciar. ¿Quién tiene autoridad para...? Su voz se quebró. El teléfono de Eduardo no dejaba de sonar. Cada llamada traía noticias peores. Su tarjeta de crédito había sido cancelada, su cuenta corriente estaba congelada, y el préstamo que habían usado para comprar el auto nuevo había sido revocado inmediatamente. Fernanda lo miraba con ojos de pánico mientras él trataba desesperadamente de entender qué estaba pasando. Esto tiene que ser un error del sistema, gritó Eduardo, atrayendo las miradas de los otros comensales. Voy a demandar al banco. Pero incluso mientras hablaba, su voz sonaba menos convincente. El hombre arrogante que me había amenazado minutos antes ahora sudaba y temblaba como un niño asustado. Fernanda agarró su bolsa y sacó su tarjeta de crédito. Yo pago la cena, dijo tratando de sonar calmada. Pero cuando el mesero pasó la tarjeta, la máquina hizo ese sonido terrible que todos conocemos. Transacción denegada. Fernanda palideció. Debe ser un problema técnico. Pruebe otra vez. El mesero, visiblemente incómodo, probó 3 veces más. Nada. Fernanda sacó otra tarjeta, luego otra. Todas denegadas. Eduardo intentó con las suyas, pero el resultado fue el mismo. Estaban allí, en ese restaurante elegante, incapaces de pagar una cuenta de $200. Mamá, dijo Fernanda con voz quebrada, ¿tú sabes algo de esto? Por primera vez en años, me estaba hablando con respeto, con miedo. La miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa pequeña, pero suficiente para que entendiera que esto no era una coincidencia. ¿Yo? Pregunté con fingida inocencia. Soy solo una viejita ignorante que no entiende de finanzas modernas. ¿Recuerdas? Eduardo me miraba con una mezcla de furia y terror. ¿Qué hiciste, bruja?, me gritó. ¿Qué hiciste? El mesero se acercó nerviosamente. Disculpen, pero necesito que resuelvan el pago de la cuenta. Fernanda y Eduardo se miraron desesperados. No tenían efectivo, todas sus tarjetas estaban canceladas, y yo seguía ahí, sentada tranquilamente con mi credencial de invitado limitado. Saqué mi billetera vieja y gastada, la misma que ellos siempre habían visto con lástima. Puse exactamente $2.50 en la mesa. Aquí está el pago de mi agua, dije serenamente. En cuanto a la cuenta de ustedes, bueno, como dijeron, son expertos en finanzas. Seguramente encontrarán una solución. Me levanté para irme, pero Fernanda me agarró del brazo. No puedes dejarnos aquí.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas de pánico. Somos tu familia. Eduardo asintió desesperadamente. Doña Katia, por favor. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Los miré a ambos, estas dos personas que habían planeado robarme todo y encerrarme en un hogar para ancianos. ¿Familia?, pregunté suavemente. La familia que me iba a dar $50 al mes para pasta de dientes. Me zafé de la mano de Fernanda y caminé hacia la salida. Mamá, espera, gritó Fernanda corriendo detrás de mí. Podemos explicarlo todo. Era solo una broma. Pero yo ya había salido del restaurante. La última imagen que tuve fue la del mesero hablando por teléfono, probablemente llamando al gerente para lidiar con una cuenta impaga de $200. Caminé 3 cuadras hasta llegar a un café pequeño y familiar. Me senté en una mesa del rincón y pedí una taza de chocolate caliente. Mientras esperaba, sonó mi teléfono. Era un número que reconocía, Guillermo, mi abogado. Sí, tenía un abogado, algo que mis queridos hijos nunca supieron. Señora Katia, dijo la voz familiar de Guillermo, todo está hecho. Las cuentas conjuntas han sido cerradas, las tarjetas canceladas, y los préstamos que tenían garantía con sus propiedades han sido revocados inmediatamente. Como usted era la avalista principal, tenía derecho legal de retirar su respaldo en cualquier momento. Sonreí mientras tomaba mi chocolate. ¿Y la casa de Fernanda?, pregunté. Técnicamente era suya, señora Katia. Usted puso el enganche y firmó como copropietaria. Al retirar su participación, ellos perdieron la capacidad de mantener la hipoteca. El banco ya inició los procedimientos de recuperación. Guillermo había sido mi abogado durante 15 años. Lo contraté cuando comencé a invertir mis primeros ahorros. Era un hombre discreto, inteligente, que entendía que una mujer como yo necesitaba protección legal sin llamar la atención. Durante todos estos años, él había manejado mis inversiones, mis propiedades, mis cuentas bancarias secretas. ¿Quiere que sigamos con el siguiente paso?, preguntó Guillermo. Había un plan que habíamos diseñado años atrás por si algún día mi familia trataba de aprovecharse de mí. Nunca pensé que tendría que usarlo, pero esa noche en el restaurante me demostró que había estado preparándome para lo correcto. Todavía no, le dije. Primero quiero que sufran un poco. Que entiendan lo que se siente estar indefenso. Guillermo se rió suavemente. Usted es más inteligente de lo que ellos jamás imaginaron, señora Katia. Cuando colgué, pensé en todos esos años de fingir ser la madre sumisa e ignorante. Mientras ellos creían que yo solo sabía coser y cocinar, había construido un imperio pequeño pero sólido. 3 propiedades de alquiler en el centro de la ciudad, una cuenta de inversiones que había crecido constantemente durante 2 décadas, y conexiones legales que me protegían de exactamente lo que acababa de pasar. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Fernanda, llamando desde el teléfono del restaurante. Mamá, su voz sonaba quebrada. Por favor, ayúdanos. No podemos pagar la cuenta. Van a llamar a la policía. Al fondo escuchaba a Eduardo discutiendo con alguien, su voz histérica y desesperada. Fernanda, le dije tranquilamente, ¿recuerdas lo que me dijiste hace una hora? Que ya había cumplido mi propósito en la vida y que era hora de que descansara. Hubo silencio del otro lado. Bueno, pues es exactamente lo que voy a hacer. Descansar. Pero somos tu familia, gritó. No puedes abandonarnos así. Su hipocresía era casi cómica. ¿Abandonarlos?, pregunté. ¿Cómo ustedes iban a abandonarme en ese hogar para ancianos con $50 al mes? Colgué el teléfono y lo apagué. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en décadas, no me preocupé por lo que mis hijos pensaran de mí, no traté de complacerlos, no fingí ser menos inteligente de lo que era. Me había quitado una máscara que había llevado puesta durante tanto tiempo que casi había olvidado quién era realmente. A la mañana siguiente, Guillermo me llamó temprano. Señora Katia, tengo noticias interesantes. Su voz tenía esa emoción contenida que usaba cuando había descubierto algo importante. Anoche, después de lo que pasó en el restaurante, decidí investigar un poco más profundo las finanzas de su yerno Eduardo. ¿Qué encontraste?, pregunté, aunque algo me decía que no me iba a gustar la respuesta. Señora Katia, continuó Guillermo con voz seria,
Eduardo no es el experto en finanzas que pretende ser. De hecho, está involucrado en algo mucho más grave. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Encontré transferencias bancarias muy sospechosas. Dinero que entra y sale de cuentas en paraísos fiscales, transacciones que no coinciden con sus ingresos declarados. Me senté en el borde de mi cama, tratando de procesar la información. ¿Qué tipo de transacciones?, pregunté. Guillermo suspiró. Lavado de dinero, señora Katia. Eduardo ha estado usando su trabajo en el banco para lavar dinero de organizaciones criminales. Y lo peor de todo, Fernanda lo sabe. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propia hija, la niña a la que había criado con tanto amor, estaba involucrada en actividades criminales. ¿Cómo lo sabes?, logré preguntar con voz temblorosa. Fernanda aparece como beneficiaria en varias de las cuentas fantasma. Recibe pagos regulares por consultoría, pero no hay registros de ningún trabajo real. Ella está recibiendo dinero sucio, señora Katia. Por eso necesitaban su herencia tan desesperadamente. No era solo codicia, era supervivencia. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. La casa nueva, el auto de lujo, las vacaciones en Europa que Fernanda había mencionado tan casualmente. Todo había sido comprado con dinero lavado, y ahora tenían deudas con gente peligrosa que no acepta excusas. Hay más, continuó Guillermo. Eduardo debe aproximadamente $200,000 a una organización que no perdona. Pensaba usar su herencia para pagar esa deuda y desaparecer del país. Fernanda y él ya tenían boletos de avión para mañana por la noche hacia las Islas Caimán. ¿Iban a huir?, pregunté incrédula. ¿Y qué iba a pasar conmigo? Guillermo hizo una pausa larga y dolorosa. Señora Katia, según los documentos que encontré, usted iba a tener un accidente después de firmar los papeles. Un resbalón en el baño, una caída por las escaleras. Algo que pareciera natural para una mujer de su edad. La habitación comenzó a dar vueltas. Mis propios hijos habían planeado no solo robarme, sino asesinarme. El hogar para ancianos había sido una mentira cruel. Nunca tuvieron intención de mantenerme viva una vez que obtuvieran mi dinero. ¿Tienes pruebas de todo esto?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz a pesar de la tormenta emocional que sentía por dentro. Tengo todo, señora Katia. Registros bancarios, correos electrónicos entre Eduardo y sus contactos criminales, mensajes de texto entre él y Fernanda planeando cómo manejar su situación. Incluso tengo grabaciones. Grabaciones. Mi corazón se detuvo. Eduardo es descuidado con su teléfono. Deja grabaciones de voz activadas sin darse cuenta. Tengo una conversación completa entre él y Fernanda de hace 3 días, planeando exactamente cómo iban a engañar la noche y qué hacer después. Guillermo me envió los archivos a mi teléfono. Con manos temblorosas, escuché las grabaciones. La voz de Eduardo era clara y fría. Una vez que la vieja firme los papeles, tenemos que actuar rápido. Un accidente doméstico, algo simple. Fernanda, tú no puedes estar en la casa cuando pase. Necesitas una coartada sólida. La voz de mi hija respondía con una frialdad que me heló la sangre. ¿Y Sara? Mi hija va a preguntar por su abuela. Eduardo se rió. Le decimos que la abuela se fue de viaje largo. Los niños olvidan rápido. En 1 año, Sara ni se acordará de que tenía una abuela. Tuve que pausar la grabación porque estaba temblando tanto que no podía sostener el teléfono. Estos monstruos habían planeado borrarme de la existencia completamente. No solo matarme, sino hacer que mi propia nieta olvidara que yo había existido. Señora Katia, dijo Guillermo suavemente cuando me repuse lo suficiente para contestar su llamada, hay algo más que necesita saber. Los hombres a quienes Eduardo debe dinero no van a esperar mucho. Según mis fuentes, ya están buscándolo. Anoche, cuando sus cuentas fueron congeladas, Eduardo perdió su única oportunidad de pagar. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Significa que están en peligro mortal, señora Katia. Esa gente no perdona deudas de $200,000. Si no pueden pagar en las próximas 48 horas. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Eduardo y Fernanda estaban atrapados entre su propia codicia y las consecuencias de sus crímenes.
Habían cavado su propia tumba tratando de cavar la mía. ¿Qué recomiendas que hagamos?, pregunté. Guillermo reflexionó un momento. Tenemos dos opciones. Podemos entregar toda la evidencia a las autoridades ahora mismo. FBI, Policía Local, Hacienda. Con lo que tenemos, Eduardo y Fernanda irían a prisión por décadas. Y la segunda opción. Esperamos. Dejamos que la situación se desarrolle naturalmente. Eduardo ya debe estar desesperado. Probablemente está tratando de conseguir dinero de cualquier manera posible. Y cuando gente desesperada hace cosas desesperadas. Dejó la frase colgando. Pensé en todo lo que había escuchado. Mis hijos no solo habían planeado robarme y matarme, sino que habían vivido durante años con dinero manchado de sangre. Habían corrompido todo lo que yo había construido con trabajo honesto. Guillermo, dije finalmente, quiero que hagas algo por mí. Lo que usted necesite, señora Katia. Quiero que contactes a esa organización criminal. Hubo silencio del otro lado. Perdón. Has escuchado bien. Quiero que les haga saber exactamente dónde pueden encontrar a Eduardo y Fernanda. Señora Katia, dijo Guillermo con voz preocupada, eso podría resultar en exactamente lo que ellos planearon para mí, lo interrumpí. La diferencia es que ellos se lo buscaron. Yo era inocente. Guillermo suspiró profundamente. Entiendo su rabia, señora Katia. Pero ¿está segura de que quiere mancharse las manos de esa manera? Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Realmente quería convertirme en la misma clase de monstruo que eran ellos? No, dije después de un momento. Tienes razón. Pero hay algo más que podemos hacer. ¿Qué tiene en mente? Vamos a jugar un poco con ellos primero. Vamos a hacer que sientan exactamente lo que es estar completamente indefenso. Y después, cuando hayan sufrido lo suficiente, entregaremos la evidencia a las autoridades. ¿Qué propone específicamente?, preguntó Guillermo, y pude escuchar en su voz que estaba intrigado por mi plan. Primero, quiero que Sara esté completamente protegida. Es inocente en todo esto y no merece sufrir por los crímenes de sus padres. Ya me encargué de eso, dijo Guillermo. Tengo a mis mejores detectives privados vigilando a la niña las 24 horas. Si algo le pasa, sabremos inmediatamente. Me sentí aliviada. Segundo, quiero que congeles también sus cuentas personales restantes. Todo. Que no puedan comprar ni un chicle. Hecho. Y tercero, quiero que los criminales a quienes Eduardo debe dinero sepan que los está traicionando. Que está planeando huir del país sin pagar. Guillermo se rió suavemente. Eso es brillante, señora Katia. Los pondrá en una situación imposible. Exactamente. Ahora no pueden huir porque los criminales los estarán vigilando, pero tampoco pueden quedarse porque no tienen dinero para pagar. Sentí una satisfacción fría y calculada. Van a sentir exactamente lo que yo sentí anoche en ese restaurante. Completamente atrapados, completamente humillados, completamente indefensos. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar a mi nieta Sara en su escuela. Guillermo me había asegurado que la niña estaba siendo vigilada discretamente, pero yo necesitaba verla con mis propios ojos. Necesitaba recordar por qué todo esto valía la pena. Esperé afuera de la escuela primaria hasta que sonó la campana. Los niños salieron corriendo como siempre, y ahí estaba ella, mi pequeña Sara de 8 años, con su mochila rosa y sus coletas despeinadas. Cuando me vio, su carita se iluminó de una manera que me partió el corazón. «Abuela Katia», gritó corriendo hacia mí. «Mami dijo que estabas enferma y que no podías visitarme». La abracé fuertemente, respirando el aroma de su cabello que siempre olía a champú de fresa. «Estoy bien, mi amor. ¿Cómo está mi princesa?» Sara me miró con esos ojos grandes e inocentes que me recordaban a Fernanda cuando era pequeña, antes de que la codicia y la maldad corrompieran su corazón. «Abuela, mami y papi han estado muy raros. Anoche llegaron muy tarde y estuvieron gritando mucho. Mami estaba llorando. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaban diciendo, mi amor?» Sara se encogió de hombros. «Algo sobre dinero y sobre ti. Papi decía palabras feas que no puedo repetir.
Y mami siguió diciendo que todo era tu culpa. Claro que era mi culpa. Era mi culpa haber estado ciega durante tanto tiempo, permitiendo que estos parásitos se alimentaran de mi bondad. Era mi culpa haber criado a una hija que podía planear mi muerte con tanta frialdad. Sara, le dije arrodillándome para estar a su altura, ¿te gustaría quedarte con la abuela unos días? Podríamos hacer galletas, ver películas, jugar en el parque. Sus ojos se llenaron de emoción. Sí, pero tengo que preguntarle a mami. No te preocupes por eso, mi amor. La abuela ya habló con mami. Era una mentira, pero una necesaria. No iba a dejar que esta niña inocente fuera lastimada por las consecuencias de las acciones de sus padres. Llevé a Sara a mi casa, la verdadera casa donde había vivido toda mi vida, no la pequeña vivienda que Fernanda y Eduardo pensaban que era todo lo que yo tenía. Mi casa real era una propiedad de 2 pisos en un barrio tranquilo, completamente pagada, con un jardín trasero donde Sara podía jugar de manera segura. Mientras Sara jugaba en el jardín, llamé a Guillermo. La niña está conmigo, le informé. Perfecto, respondió. Y tengo noticias sobre nuestros amigos. Eduardo no fue a trabajar hoy. Según mis contactos en el banco, llamó diciendo que estaba enfermo, pero la verdad es que tiene miedo de salir de su casa. ¿Por qué?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Porque los hombres a quienes debe dinero han estado preguntando por él en su oficina. Preguntando muy agresivamente. Su jefe está considerando suspenderlo por traer problemas personales al trabajo. Sonreí mientras veía a Sara columpiarse felizmente. Todo estaba saliendo exactamente como lo habíamos planeado. ¿Y Fernanda? Fernanda está completamente histérica. Intentó ir a varios bancos hoy para solicitar préstamos de emergencia, pero su reporte crediticio está destruido. También trató de empeñar sus joyas, pero resultó que eran falsificaciones baratas. Eso no me sorprendió. Eduardo siempre había sido un hombre de apariencias. Probablemente había comprado joyas falsas para impresionar a Fernanda, y ella había sido demasiado ingenua o codiciosa para darse cuenta. Hay algo más, continuó Guillermo. Fernanda fue a su casa vieja hoy. La casa donde usted vivía antes. Estaba buscando algo. ¿Qué estaba buscando? Dinero escondido, documentos, cualquier cosa de valor que pudiera haber quedado. Pero por supuesto, no encontró nada útil. Porque no había nada que encontrar. Yo había sido muy cuidadosa durante todos estos años de mantener mis verdaderos activos completamente separados de la vida que mis hijos conocían. Ellos pensaban que yo era una viuda pobre que vivía de una pequeña pensión. Guillermo, ¿ya contactaste a nuestros amigos del submundo?, pregunté con cuidado, sabiendo que podía haber personas escuchando. Sí, señora Katia. Les hice saber que Eduardo está planeando desaparecer sin cumplir sus obligaciones. También les di su dirección actual y su rutina diaria. ¿Cómo reaccionaron? Como era de esperarse. No estaban contentos. Dijeron que Eduardo tiene hasta mañana al mediodía para producir el dinero completo, o enfrentará las consecuencias. También dijeron que cualquier intento de huir sería considerado una declaración de guerra. Perfecto. Eduardo y Fernanda ahora estaban atrapados en una jaula de su propia construcción. No podían huir porque estaban siendo vigilados, no podían pagar porque no tenían acceso a fondos, y no podían buscar ayuda porque nadie más sabía sobre sus actividades criminales. Mi teléfono sonó. Era Fernanda. Decidí contestar esta vez, curiosa por escuchar su nivel de desesperación. ¿Mamá? Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. ¿Tienes a Sara? Por favor dime que tienes a Sara. Sara está perfectamente segura, le respondí fríamente. Está donde debería haber estado siempre, con alguien que realmente la ama. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Esto se ha salido de control. Su voz se quebró. Eduardo dice que gente peligrosa nos está buscando. ¿Gente peligrosa?, pregunté fingiendo sorpresa. ¿De qué estás hablando, Fernanda? Tú sabes de qué estoy hablando. De alguna manera descubriste sobre los negocios de Eduardo. Su máscara de inocencia finalmente se había caído. Ah, dije suavemente. Te refieres a los negocios de lavado de dinero. Los $200,000 que Eduardo debe a criminales.
Los planes que ustedes tenían de robar mi herencia y después matarme. El silencio del otro lado fue ensordecedor. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, susurró Fernanda. Soy una viejita ignorante que no entiende de finanzas modernas, ¿recuerdas? Le respondí con sarcasmo. Pero resulta que sí entiendo algunas cosas, como las grabaciones donde planean mi muerte. Fernanda comenzó a sollozar. Mamá, por favor. Era solo Eduardo. Él me obligó. Yo nunca quise lastimarte. Mentiras. Tenía las grabaciones donde ella participaba activamente en la planificación, donde se reía de la idea de que Sara me olvidaría después de mi muerte. Fernanda, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, tú y Eduardo tuvieron su oportunidad anoche en el restaurante. Tuvieron la oportunidad de tratarme con dignidad, con respeto, con amor. En lugar de eso, eligieron humillarme y amenazarme. «Podemos arreglar esto», gritó desesperadamente. «Podemos ir a la policía. Podemos confesar todo. Eduardo puede devolver el dinero». «¿Con qué dinero, Fernanda?» «Con mi dinero que planeaban robar». «Mamá, esa gente va a matarnos». Su terror era palpable. «Si no tenemos el dinero para mañana al mediodía, Eduardo dice que van a...». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. «Van a hacer exactamente lo que ustedes planearon hacerme a mí», terminé por ella. «Por favor», suplicó. «Sé que tienes dinero escondido. Siempre supimos que tenías más de lo que decías. Solo préstanos $200,000. Te prometemos que te lo pagaremos». Su desesperación era música para mis oídos. «¿Me prometen?». Me reí. Como me prometieron una cena familiar y en lugar de eso me dieron una credencial de invitado limitado. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Porque esta vez ustedes son los que necesitan ayuda. Escuché a Eduardo gritando algo en el fondo. Su voz sonaba histérica, aterrorizada. «Fernanda», continué. «Déjame preguntarte algo. Si las posiciones estuvieran invertidas, si yo estuviera rogándote por ayuda, ¿qué harías?». Hubo una pausa larga. Ambas sabíamos la respuesta. «Exactamente», dije. «Harías exactamente lo que hiciste anoche. Te reirías de mi sufrimiento y me dirías que ya cumplí mi propósito en la vida». «Mamá, por favor. Al menos piensa en Sara. Ella va a quedarse huérfana». Esa fue la gota que derramó el vaso. Sara ya está siendo cuidada por alguien que realmente la ama. Alguien que no planea usar su inocencia como escudo para actividades criminales. Colgué el teléfono y lo apagué. Afuera, Sara seguía jugando felizmente, completamente ajena al drama que se desarrollaba. Esa niña merecía algo mejor que padres criminales que la usaban como herramienta de manipulación. Guillermo me llamó una hora después. «Señora Katia, hay movimiento. Eduardo acaba de salir de su casa con una maleta. Mis hombres lo están siguiendo. Cree que está tratando de huir. Es posible. O tal vez está tratando de encontrar dinero desesperadamente. De cualquier manera, nuestros otros amigos también lo están siguiendo. Eduardo no tiene idea de que está siendo rastreado por múltiples grupos». «Perfecto. Deja que cometa un error. Deja que haga algo desesperado que selle completamente su destino. Y si intenta lastimar a alguien inocente en su desesperación. Por eso Sara está conmigo, y por eso tienes gente vigilándolo. Eduardo es un cobarde. Cuando los cobardes se desesperan, generalmente solo se lastiman a sí mismos». Esa noche, mientras Sara dormía tranquilamente en la habitación de huéspedes, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de números desconocidos, mensajes de texto desesperados, incluso un intento de videollamada. Todos de Fernanda y Eduardo, cada vez más histéricos, cada vez más aterrados. Decidí contestar una de las llamadas para escuchar hasta dónde había llegado su desesperación. Era Eduardo, y su voz sonaba completamente quebrada. «Doña Katia, por favor, escúcheme. Sé que hicimos cosas terribles, pero usted no entiende la situación en la que estamos». «Te escucho, Eduardo», le dije con frialdad. «Pero hazlo rápido. Tengo cosas más importantes que hacer. Esa gente a la que debo dinero, no son personas normales.
Son parte de una organización que controla el tráfico de drogas en toda la región. Si no les pago mañana. Sí, ya sé, lo interrumpí. Van a matarte. Tal como tú y Fernanda planearon matarme a mí. Eso era diferente, gritó. Usted es vieja. Ya vivió su vida. Nosotros somos jóvenes. Tenemos un futuro. Su desparpajo me dejó sin palabras. Incluso en su desesperación, incluso rogando por su vida, Eduardo seguía creyendo que mi vida valía menos que la suya. Eduardo, le dije con una calma helada, acabas de confirmar exactamente por qué mereces todo lo que te está pasando. No puede dejarnos morir, suplicó. Piense en Sara. Ella necesita a sus padres. Sara necesita padres que no sean criminales, le respondí. Padres que no planeen asesinatos por dinero. Le daré todo, gritó Eduardo. La casa, el auto, todo lo que tenemos. Solo ayúdenos a escapar del país. Me reí. ¿Todo lo que tienen? Eduardo, tú no tienes nada. La casa está hipotecada con mi dinero, el auto fue comprado con dinero lavado, y las joyas de Fernanda son falsas. Literalmente no tienes nada de valor. El silencio del otro lado me dijo que finalmente estaba entendiendo la magnitud de su situación. Además, continué, ¿realmente crees que voy a ayudar a dos personas que grabaron conversaciones planeando mi muerte? ¿Qué describieron exactamente cómo iban a hacer que pareciera un accidente? Usted escuchó esas grabaciones. Su voz se quebró completamente. Cada palabra. Eduardo. Cada detalle de cómo iban a matarme y hacer que Sara me olvidara. Cada plan sobre cómo gastar mi dinero después de mi funeral. Eduardo comenzó a llorar. Un hombre adulto, sollozando como un niño. Por favor, gimoteó. Díganos qué tenemos que hacer. Cualquier cosa. Nos arrodillaremos. Besaremos sus pies. Seremos sus esclavos. Eduardo, le dije suavemente, hay algo que tú y Fernanda nunca entendieron. El respeto no se puede comprar con súplicas desesperadas. El amor no se puede recuperar con promesas vacías. Y la confianza, una vez rota como ustedes la rompieron, no se puede reparar. Entonces, ¿qué quiere de nosotros? Gritó. ¿Quiere vernos morir? ¿Quiere que Sara se quede sin padres? Lo que quiero, le dije lentamente, es que ustedes sientan exactamente lo que yo sentí anoche en ese restaurante. Indefensos, humillados, traicionados por las personas en quienes más confiaban. Colgué y apagué el teléfono. Pero mi paz duró poco. 20 minutos después, escuché ruidos afuera de mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Fernanda estacionado en la calle. Ella y Eduardo estaban parados frente a mi puerta, discutiendo en voz baja. Llamé inmediatamente a Guillermo. Están aquí, le susurré. En mi casa. Mis hombres están a 2 minutos de distancia, me aseguró. ¿Están armados? No lo sé, pero Eduardo está actuando de manera muy errática. El timbre sonó. Luego otra vez. Luego comenzaron a golpear la puerta. Mamá, gritó Fernanda. Sabemos que estás ahí. Vimos las luces. Necesitamos hablar contigo. Su voz tenía una nota histérica que me puso nerviosa. Eduardo se unió a los gritos. Doña Katia, solo queremos recuperar a Sara. Devuélvanos a nuestra hija. Era una mentira. Si realmente se preocuparan por Sara, no la habrían expuesto a su mundo criminal en primer lugar. Los golpes se hicieron más fuertes. Abre la puerta, gritó Eduardo. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que nos has estado mintiendo durante años. Su voz se estaba volviendo más agresiva, más desesperada. Subí silenciosamente a verificar que Sara siguiera dormida. Gracias a Dios, la niña tenía el sueño pesado y los gritos no la habían despertado. Bajé y me acerqué cautelosamente a la ventana para ver qué estaban haciendo. Eduardo estaba caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, hablando por teléfono con alguien. Su lenguaje corporal era el de un hombre al borde de un colapso mental. Fernanda estaba sentada en los escalones, llorando y jalándose el cabello. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Guillermo. Mis hombres están en posición. Pero hay un problema. Los otros también llegaron. Hay 3 autos con hombres armados estacionados en las calles aledañas.
Están esperando. Mi sangre se heló. Los criminales a quienes Eduardo debía dinero habían encontrado mi dirección. Probablemente siguieron a Eduardo y Fernanda hasta aquí. Mi casa, el refugio seguro que había construido para Sara y para mí, ahora estaba rodeada por gente peligrosa. Otro mensaje de Guillermo: no salga. No encienda más luces. Voy a llamar a la policía. Pero sabía que la policía podría tardar demasiado, y Eduardo en su desesperación podría hacer algo estúpido que pusiera a Sara en peligro. Afuera, Eduardo había terminado su llamada telefónica y ahora estaba gritando más fuerte. Katia, sé que me estás escuchando. Esa gente está aquí. Están esperando. Si no me das el dinero ahora, van a entrar y van a lastimar a Sara. Era una amenaza vacía. Eduardo no tenía control sobre esos criminales. Pero también sabía que los hombres desesperados son impredecibles, y la presencia de criminales armados cerca de mi casa donde dormía mi nieta era inaceptable. Tomé una decisión. Marqué el número directo de emergencia que Guillermo me había dado para situaciones extremas. Código rojo, le dije simplemente. Entendido, respondió Guillermo. En 3 minutos. El código rojo era nuestro plan para situaciones de emergencia extrema. Guillermo tenía contactos en las autoridades federales, gente que podía responder más rápido y con más fuerza que la policía local. También significaba que íbamos a revelar todas nuestras cartas de una vez. Fernanda ahora estaba golpeando la puerta con ambos puños. Mamá, por favor, solo danos el dinero y nos iremos. Te prometo que nunca más te molestaremos. Sus promesas no valían nada. Había escuchado las grabaciones donde planeaba mi muerte. Eduardo se acercó a la ventana de la sala y trató de mirar adentro. Cuando vio que yo lo estaba observando, sus ojos se llenaron de una locura desesperada. Ahí está, le gritó a Fernanda. La vieja está ahí. Está riéndose de nosotros. No me estaba riendo. Estaba calculando. Estaba planeando. Estaba protegiendo a mi nieta de los monstruos que habían resultado ser sus padres. Eduardo comenzó a buscar algo en el jardín. Encontró una piedra grande y se dirigió hacia la ventana. Si no sales, voy a romper esta ventana, gritó. Voy a entrar y voy a buscar ese dinero yo mismo. Eso fue demasiado lejos. Saqué mi teléfono y grité lo suficientemente fuerte para que me escuchara. Eduardo, si rompes esa ventana, llamo a la policía ahora mismo. Llama a quien quieras, respondió con voz quebrada. Esa gente me va a matar de todas maneras. Al menos voy a conseguir el dinero primero. Levantó la piedra, y en ese momento escuché el sonido más hermoso del mundo: sirenas. Múltiples sirenas, acercándose rápidamente. Eduardo se congeló con la piedra en el aire. Fernanda levantó la cabeza, con los ojos llenos de terror. Pero las sirenas no eran solo de la policía. También escuché el sonido distintivo de vehículos federales, los mismos que había escuchado en películas. Guillermo había cumplido su promesa. La caballería estaba llegando. Los criminales que habían estado esperando en las calles aparentemente también escucharon las sirenas, porque vi luces de autos alejándose rápidamente en todas las direcciones. Eduardo y Fernanda estaban ahora completamente solos, rodeados, sin escape posible. Eduardo dejó caer la piedra y comenzó a correr hacia su auto. Pero antes de que pudiera llegar, 3 vehículos policiales y 2 autos federales rodearon mi propiedad. Hombres armados salieron rápidamente, con chalecos que decían FBI y IDEA. Fernanda se derrumbó en los escalones, sollozando. Eduardo levantó las manos, finalmente entendiendo que su pesadilla había terminado. No de la manera que esperaba, pero definitivamente había terminado. Los agentes federales se movieron con precisión militar. Eduardo fue esposado inmediatamente mientras gritaba sobre sus derechos y sobre cómo todo era un malentendido. Fernanda intentó correr hacia la casa, probablemente para llegar a Sara, pero fue detenida antes de subir el primer escalón. «Mamá», gritó Fernanda mientras la esposaban. «Dile que esto es un error. Diles que somos tu familia». Pero yo permanecí en silencio detrás de mi ventana, observando cómo la justicia finalmente alcanzaba a estas 2 personas que habían planeado mi muerte. Un agente del FBI se acercó a mi puerta. Era un hombre mayor, de aspecto serio, que se identificó como agente Williams.
Señora Katia, soy del FBI. Su abogado nos contactó con evidencia de actividades criminales. ¿Está usted segura? Abrí la puerta lentamente. Estoy bien, agente Williams. Mi nieta está durmiendo arriba. ¿Podríamos hablar en voz baja? Él asintió con respeto. Por supuesto, señora. Entendemos que hay una menor en la casa. Es la hija de los sospechosos. Sí, respondí. Sara tiene 8 años. Es completamente inocente en todo esto. El agente Williams tomó notas. No se preocupe, señora. Tenemos protocolos especiales para menores. La niña estará completamente protegida durante todo el proceso. Afuera, Eduardo seguía gritando. Esto es persecución. Esa vieja loca nos está tendiendo una trampa. Sus palabras solo confirmaban lo que los agentes ya sabían sobre su carácter. Fernanda, por el contrario, había entrado en shock completo. Estaba sentada en el asiento trasero del auto policial, mirando al vacío. Señora Katia, continuó el agente Williams, su abogado nos entregó evidencia substancial de lavado de dinero, planificación de asesinato y conspiración. ¿Puede confirmar que esta evidencia es auténtica? Cada palabra, respondí firmemente. Tengo las grabaciones originales, los documentos bancarios, todo. El agente asintió. Vamos a necesitar su testimonio completo, pero eso puede esperar hasta mañana. Por ahora, queremos asegurar la escena y proteger a la menor. Miró hacia arriba, donde Sara seguía durmiendo. La niña sabe algo sobre las actividades de sus padres. Nada, le aseguré. Sara es una niña normal que solo sabe que sus padres han estado raros últimamente. No tiene idea sobre el dinero, los crímenes o los planes que tenían. Perfecto. Eso hará las cosas más fáciles para ella. Guillermo llegó 20 minutos después, acompañado por una trabajadora social especializada en menores. La mujer era amable y profesional, exactamente el tipo de persona que Sara necesitaría cuando despertara y descubriera que sus padres habían sido arrestados. Señora Katia, me dijo Guillermo en privado, esto va a ser grande. Muy grande. Eduardo no era solo un lavador de dinero pequeño. Era parte de una red internacional. El FBI ha estado investigando esta organización durante 3 años. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que Eduardo y Fernanda van a enfrentar cargos federales muy serios. Lavado de dinero, conspiración, planificación de asesinato. Estamos hablando de 20 a 30 años de prisión, mínimo. Miré hacia afuera, donde Eduardo seguía siendo interrogado junto al auto policial. Su arrogancia había desaparecido completamente. Ahora era solo un hombre asustado que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. ¿Y Fernanda?, pregunté. Fernanda está en una situación particularmente mala, respondió Guillermo. Porque además de ser cómplice en el lavado de dinero, tenemos evidencia clara de que participó activamente en la planificación de su asesinato. Eso es intento de asesinato en primer grado. La trabajadora social se acercó a nosotros. Señora Katia, necesitamos hablar sobre el cuidado temporal de Sara. ¿Estaría usted dispuesta a ser su tutora temporal mientras resolvemos la situación legal de sus padres? Por supuesto, respondí sin dudarlo. Sara es mi nieta. Es donde debería estar. Excelente. Haremos los trámites mañana, pero por esta noche, Sara puede quedarse con usted. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente se llevaron a Eduardo y Fernanda. Antes de irse, Fernanda logró gritar una última cosa. Mamá, por favor, cuida a Sara. Dile que la amamos. Era demasiado poco, demasiado tarde. Eduardo, por el contrario, me gritó algo completamente diferente. Esto no ha terminado, vieja. Cuando salga de prisión, voy a... Pero no terminó la frase porque uno de los agentes lo empujó dentro del auto. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala con una taza de té, tratando de procesar todo lo que había pasado. En menos de 48 horas, había pasado de ser una madre humillada en un restaurante a ser la responsable de enviar a mis propios hijos a prisión. ¿Me sentía culpable? Un poco. ¿Me arrepentía? Para nada. Ellos habían tomado sus decisiones. Habían elegido la codicia sobre el amor, el crimen sobre la honestidad, la traición sobre la lealtad.
y habían planeado matarme por dinero. Guillermo me llamó temprano en la mañana. Señora Katia, hay desarrollos importantes. Eduardo está tratando de hacer un trato con el FBI. Está ofreciendo información sobre toda la red criminal a cambio de una sentencia reducida. Y Fernanda. Fernanda está pidiendo un abogado. Pero también. Hizo una pausa. También está tratando de culparla a usted. ¿Culparme de qué? Dice que usted los obligó a cometer crímenes al negarles acceso a su dinero. Que todo fue desesperación causada por su crueldad. Me reí amargamente. Incluso arrestada, esposada, enfrentando décadas en prisión, Fernanda seguía tratando de manipular la situación y culpar a otros por sus propias decisiones. Guillermo, le dije, quiero que hagas algo más por mí. Lo que necesite, señora Katia. Quiero establecer un fondo fiduciario para Sara. Todo mi dinero, todas mis propiedades, todo va para ella. Pero ella no puede acceder a nada hasta los 25 años, y solo si demuestra que es una persona responsable y ética. ¿Y si Eduardo y Fernanda salen de prisión? Cuando salgan de prisión, lo corregí, van a encontrar que no tienen nada. Ni casa, ni dinero, ni acceso a Sara. Van a tener que empezar sus vidas desde cero, exactamente como ellos querían que yo hiciera. Es justicia poética, admitió Guillermo. ¿Pero está segura de que quiere desheredar completamente a Fernanda? Es su hija, después de todo. Fernanda dejó de ser mi hija cuando planeó mi muerte, respondí con firmeza. Sara es mi familia ahora. Ella es mi futuro. Cuando Sara finalmente despertó, alrededor de las 9 de la mañana, bajó las escaleras en pijama, bostezando y frotándose los ojos. Buenos días, abuela, dijo con esa sonrisa inocente que me derretía el corazón. ¿Dónde están mami y papi? Me arrodillé para estar a su altura. Había practicado este momento en mi mente, pero seguía siendo difícil. Mi amor, mami y papi tuvieron que irse por un tiempo. Van a estar, trabajando, en un lugar donde no pueden tener visitas. ¿Como cuando papi va a viajes de negocios?, preguntó Sara. Algo así, mi amor. Pero va a ser un viaje muy largo. Mientras tanto, vas a quedarte con la abuela. ¿Te parece bien? Sus ojos se iluminaron. Para siempre. Para siempre, le confirmé. Sara me abrazó fuertemente. ¡Qué bueno! Siempre quise vivir contigo, abuela. Aquí me siento segura. Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Esta niña había estado viviendo en un ambiente tóxico sin siquiera saberlo. Esa tarde, mientras Sara jugaba en el jardín trasero, recibí una llamada inesperada. Era el agente Williams. Señora Katia, tengo noticias importantes. La información que su abogado nos proporcionó ha resultado en el arresto de 12 personas más en 3 estados diferentes. 12 personas. Eduardo era parte de algo mucho más grande de lo que pensábamos. Su operación de lavado de dinero estaba conectada con tráfico de drogas, tráfico humano y fraude bancario a nivel internacional. Me senté pesadamente. Y todo esto estaba pasando mientras ellos venían a cenar en mi casa los domingos. Aparentemente sí. Eduardo había estado usando a Fernanda como enlace con otros criminales. Ella conocía a más gente de la que admite. El agente hizo una pausa. Señora Katia, usted no solo se salvó de ser asesinada. Usted ayudó a desarmar una red criminal importante. 3 semanas después del arresto, fui citada a testificar ante un gran jurado federal. Era la primera vez que pisaba un tribunal, y debo admitir que estaba nerviosa. Pero cuando vi a Eduardo y Fernanda esposados, vestidos con uniformes naranjas de prisión, toda mi ansiedad se transformó en una determinación fría. Eduardo había perdido mucho peso. Su cabello estaba desgreñado y tenía ojeras profundas. La arrogancia que había definido su personalidad había sido reemplazada por una mirada de animal acorralado. Fernanda lucía aún peor. Había estado llorando tanto que sus ojos estaban permanentemente hinchados y rojos. El fiscal federal, un hombre llamado Daniels, me guió a través de mi testimonio. Señora Katia, ¿puede contarnos qué pasó la noche del 17 de marzo en el restaurante La Esperanza? Respiré profundamente y comencé a contar mi historia. Describí la humillación de la credencial de invitado limitado,
las amenazas de internarme en un hogar para ancianos, los documentos que querían que firmara. Hablé sobre las grabaciones donde planificaban mi muerte, sobre el dinero lavado que habían estado gastando, sobre cómo habían alejado a Sara de mí. Cuando llegué a la parte donde Eduardo me gritó, esa vieja loca nos está tendiendo una trampa, varios miembros del jurado intercambiaron miradas de disgusto. Eduardo se veía cada vez más pequeño en su silla. Señora Katia, continuó el fiscal, en algún momento durante estas amenazas, usted temió por su vida. Absolutamente, respondí. Cuando escuché las grabaciones donde describían exactamente cómo iban a hacer que mi muerte pareciera un accidente, me di cuenta de que no estaba tratando con mi familia. Estaba tratando con asesinos potenciales. El abogado defensor de Eduardo, un hombre nervioso que claramente sabía que tenía un caso perdido, trató de desacreditar mi testimonio. Señora Katia, ¿no es cierto que usted deliberadamente engañó a su familia sobre su verdadera situación financiera? Sí, respondí honestamente. Mantuve mis finanzas privadas. ¿Y no es cierto que esta privacidad llevó a su familia a creer erróneamente que usted necesitaba ayuda? No, respondí firmemente. Mi privacidad no los llevó a planear mi asesinato. Su codicia los llevó a planear mi asesinato. El abogado intentó otra táctica. ¿No es posible que las conversaciones que usted grabó fueran tomadas fuera de contexto? ¿Que fueran fantasías sin intención real? Me levanté ligeramente en mi asiento. Señor abogado, ¿usted considera que planificar cómo hacer que la muerte de una persona parezca un accidente es una fantasía normal? El jurado se rió discretamente. El abogado defensor se puso rojo y no hizo más preguntas. Cuando llegó el turno de Fernanda, su abogada trató de presentarla como una víctima de Eduardo. Mi clienta fue manipulada por un hombre mayor y más sofisticado, argumentó. Ella nunca habría participado en estas actividades por su propia voluntad. Pero el fiscal tenía preparada una sorpresa devastadora. Su honor, me gustaría reproducir la grabación número 7. Era una conversación entre Fernanda y Eduardo que yo no había escuchado antes. En ella, Fernanda no solo participaba en la planificación de mi muerte, sino que sugería métodos específicos. Podríamos empujarla por las escaleras, decía la voz de Fernanda claramente. O tal vez algo con medicamentos. A su edad, nadie sospecharía. Eduardo respondía, me gusta como piensas, mi amor. Por eso te amo. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Fernanda comenzó a sollozar, pero sus lágrimas ya no generaban simpatía. Los miembros del jurado la miraban con horror y disgusto. Después de mi testimonio, el agente Williams me llevó a un lado. Señora Katia, hay algo más que necesita saber. Hemos encontrado evidencia de que Eduardo y Fernanda no son primerizos en esto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir? Hemos estado investigando la muerte del primer esposo de Fernanda, el padre biológico de Sara. El mundo se tambaleó a mi alrededor. El padre de Sara murió hace 5 años en lo que se clasificó como un accidente automovilístico. Pero ahora, con todo lo que sabemos sobre los métodos de Eduardo y Fernanda, creen que lo mataron, susurré. Estamos reabriendo el caso. Eduardo tenía deudas significativas en ese momento, y Fernanda heredó una póliza de seguro de vida considerable. Me senté pesadamente en una silla del pasillo. Sara sabe algo de esto. No hay evidencia de que la niña sepa nada. Pero señora Katia, esto significa que Sara no solo está mejor con usted por las circunstancias actuales. Puede que usted le haya salvado la vida. Las implicaciones me golpearon como un martillo. Si Fernanda había matado a su primer esposo por dinero, ¿qué le habría impedido hacerle daño a Sara si algún día la niña se hubiera interpuesto en sus planes? Esa noche, mientras Sara hacía su tarea en la mesa de la cocina, la observé con nuevos ojos. Esta niña no solo había perdido a sus padres criminales, había escapado de asesinos que vivían en su propia casa. Abuela, dijo Sara levantando la vista de sus matemáticas, ¿tú crees que mami y papi van a volver pronto? Era una pregunta que me hacía al menos una vez por semana. Cada vez era más difícil responder. Mi amor, le dije sentándome a su lado, ¿tú eres feliz aquí conmigo? Sara sonrió. Súper feliz. Aquí no hay gritos, no hay peleas, y siempre hay comida rica. Además, tú siempre tienes tiempo para mí.
Sus palabras me partieron el corazón y me llenaron de furia al mismo tiempo. Esta niña había estado viviendo en un ambiente de violencia y negligencia, y lo consideraba normal hasta que experimentó algo diferente. 2 días después, Guillermo me llamó con noticias finales. Señora Katia, ambos se declararon culpables. Ambos. Eduardo aceptó un trato. 30 años sin posibilidad de libertad condicional por 20 años. Fernanda recibió 25 años, también sin libertad condicional por 20 años. Hice los cálculos mentalmente. Eduardo tendría casi 70 años cuando saliera de prisión. Fernanda tendría 55. Sara sería una mujer adulta de 28 años con su propia vida establecida. Esencialmente, mis hijos habían desaparecido de nuestras vidas para siempre. ¿Pidieron verte?, pregunté. Eduardo pidió una reunión. Quiere disculparse y explicar sus acciones. Me reí amargamente. ¿Y Fernanda? Fernanda culpa a todo el mundo excepto a sí misma. Dice que la prisión es muy dura, que la comida es terrible, que las otras presas la molestan. No me interesa verlos, dije firmemente. Ambos tuvieron múltiples oportunidades de cambiar de rumbo. Eligieron el camino que los llevó aquí. ¿Y si Sara quiere verlos cuando sea mayor? Esa será decisión de Sara cuando tenga edad suficiente para entender completamente quiénes son sus padres y qué hicieron. La investigación también reveló que Eduardo había estado robando dinero del banco donde trabajaba. El total de sus crímenes financieros superaba los $2 millones. Fernanda había estado recibiendo dinero sucio durante 3 años, dinero que usó para comprar ropa de diseñador, joyas falsas y vacaciones de lujo. Todo mientras me trataban como una carga, como una vieja inútil que no entendía el mundo moderno. El momento más satisfactorio llegó cuando el banco embargó todos los bienes que Eduardo y Fernanda habían comprado con dinero robado o lavado. La casa, el auto, las joyas, todo fue confiscado. No les quedó absolutamente nada. Exactamente como ellos habían planeado hacerme a mí. La ironía final fue que el dinero que recuperaron de sus cuentas bancarias y bienes embargados ni siquiera alcanzaba para pagar sus deudas legales. Eduardo y Fernanda no solo irían a prisión por décadas, sino que saldrían completamente arruinados. 6 meses después del juicio, Sara y yo habíamos establecido una rutina hermosa. Cada mañana desayunábamos juntas mientras ella me contaba sus sueños de la noche anterior. Cada tarde, después de la escuela, hacíamos la tarea juntas y luego cocinábamos la cena. Los fines de semana explorábamos la ciudad, visitábamos museos, íbamos al parque. Por primera vez en décadas, me sentía realmente viva. La transformación de Sara había sido extraordinaria. La niña tímida y nerviosa que había rescatado de un hogar tóxico se había convertido en una pequeña segura de sí misma, llena de curiosidad y alegría. Sus calificaciones habían mejorado dramáticamente, había hecho nuevos amigos, y por las noches dormía tranquila sin pesadillas. Abuela, me dijo una mañana mientras comía sus cereales, ¿tú crees que soy mala persona porque no extraño mucho a mami y papi? La pregunta me partió el corazón. Mi amor, tú no eres mala. Eres una niña inteligente que sabe reconocer cuando está en un lugar seguro y lleno de amor. Es que aquí me siento diferente, continuó Sara. Como si pudiera ser yo misma sin tener miedo de hacer algo malo. Sus palabras confirmaron lo que yo había sospechado. Sara había estado caminando sobre cáscaras de huevo en su propia casa, tratando de no molestar a padres que estaban demasiado ocupados con sus crímenes para amarla adecuadamente. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era el director de una fundación benéfica local. Señora Katia, hemos escuchado sobre su historia. Nos preguntábamos si estaría interesada en colaborar con nosotros en un proyecto especial. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté con curiosidad. Queremos crear un programa para adultos mayores que han sido víctimas de abuso familiar o financiero. Un lugar donde puedan recibir asesoría legal, apoyo emocional y ayuda para reconstruir sus vidas. La idea me emocionó inmediatamente. ¿Qué necesitarían de mí? Su historia, señora Katia. Su experiencia. Y si está dispuesta, nos gustaría que fuera la directora del programa. Usted demostró que nunca es demasiado tarde para defenderse y reconstruir la vida. Acepté sin dudarlo. Había encontrado mi propósito, ayudar a otros adultos mayores que estaban pasando por lo mismo que yo había pasado.
Personas que habían sido subestimadas, manipuladas o abusadas por sus propias familias. El programa Nuevos Comienzos abrió sus puertas 3 meses después. En el primer mes, ayudamos a 15 personas. Hombres y mujeres mayores que habían sido estafados por sus hijos, amenazados por sus nietos, o engañados para firmar documentos que los dejaban sin nada. Cada historia me recordaba por qué había tomado las decisiones que tomé. Cada persona que ayudamos a recuperar su dignidad y sus derechos validaba la dureza que había mostrado con Eduardo y Fernanda. Una de nuestras primeras clientas fue una mujer llamada Noemí, de 72 años, cuyo hijo la había echado de su propia casa después de obligarla a transferirle la propiedad. Señora Katia, me dijo llorando, mi hijo me dijo que ya había cumplido mi propósito en la vida y que era hora de que me hiciera a un lado. Las mismas palabras exactas que Eduardo me había dicho. Noemí, le respondí tomando sus manos. Su propósito en la vida no lo define ningún hijo ingrato. Su propósito lo define usted. Con la ayuda de Guillermo, recuperamos la casa de Noemí y su hijo enfrentó cargos por fraude de ancianos. Sara se convirtió en la mascota no oficial del programa. Después de la escuela, venía a la oficina y ayudaba organizando papeles, sirviendo café a los visitantes, y simplemente siendo la luz que muchos de nuestros clientes necesitaban ver. Una niña feliz y segura que les recordaba que las familias podían ser fuentes de amor, no de dolor. Mi abuela dice que todos merecemos respeto, le explicaba Sara a los visitantes con esa sabiduría simple que tienen los niños. No importa qué edad tengamos. Sus palabras a menudo hacían llorar a nuestros clientes, pero eran lágrimas de esperanza. Un año después de la sentencia, recibí una carta de la prisión. Era de Fernanda. Guillermo me había advertido que probablemente intentaría contactarme, pero no esperaba que llegara tan pronto. Querida mamá, comenzaba la carta. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que al menos leas esto. La prisión me ha dado tiempo para reflexionar sobre todo lo que hice mal. Me doy cuenta ahora de que fui una hija terrible, una madre negligente y una persona egoísta. Continué leyendo, curiosa por ver si había genuino arrepentimiento o si era otra manipulación. Eduardo me convenció de hacer cosas que sabía que estaban mal, pero esa no es excusa. Yo tomé mis propias decisiones. Elegí la codicia sobre el amor. Elegí el dinero fácil sobre el trabajo honesto. Y casi elegí el asesinato sobre la familia. La carta continuaba por 3 páginas, detallando todos sus errores y pidiendo perdón. Terminaba con: no espero que me perdones. No espero que me permitas ser parte de la vida de Sara. Solo espero que sepas que finalmente entiendo el daño que causé y que cada día vivo con esa culpa. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón. Tal vez era genuine, tal vez era otra manipulación. No importaba. El daño había sido hecho, las decisiones habían sido tomadas, y las consecuencias eran permanentes. Eduardo también envió una carta, pero la tiré sin leerla. No tenía interés en escuchar las excusas de un hombre que había grabado su voz planeando mi muerte y luego me había gritado que era una vieja loca cuando fue arrestado. 2 años después del juicio, Sara cumplió 10 años. Organizamos una fiesta en el jardín trasero, invitamos a sus amigos de la escuela y celebramos la vida que habíamos construido juntas. Mientras veía a Sara reír y jugar con sus amigos, pensé en todo lo que habíamos ganado al perder a Eduardo y Fernanda. Paz, seguridad, amor genuino, respeto mutuo, una relación basada en honestidad en lugar de manipulación. Abuela, me dijo Sara esa noche mientras la arropaba, ¿tú crees que mami y papi están bien en el lugar donde están? Era una pregunta que sabía que vendría eventualmente. Creo que están aprendiendo, mi amor. Aprendiendo que las decisiones tienen consecuencias. ¿Y crees que algún día voy a querer verlos? No lo sé, Sara. Cuando seas mayor, tú decidirás si quieres conocer la historia completa y si quieres intentar una relación con ellos. Pero siempre recuerda que tú mereces ser amada y respetada, sin importar qué. Lo sé, dijo Sara abrazándome. Tú me enseñaste eso. En mi 5º año dirigiendo Nuevos Comienzos, habíamos ayudado a más de 200 personas mayores a recuperar sus derechos, sus propiedades y su dignidad. El programa se había expandido a 3 ciudades y habíamos inspirado programas similares en otros estados. Un periodista del periódico local quiso hacer un artículo sobre mi historia. Durante la entrevista, me preguntó: Señora Katia,
se arrepiente de haber sido tan dura con sus hijos. No, respondí sin dudarlo. Me arrepiento de no haber sido más dura más temprano. Si hubiera establecido límites claros desde el principio, tal vez nunca habrían llegado tan lejos en su camino criminal. ¿Qué le diría a otros adultos mayores que están siendo maltratados por sus familias? Que su edad no los hace menos valiosos. Que su amor por su familia no los obliga a tolerar abuso. Y que nunca es demasiado tarde para defenderse y exigir respeto. Sara, ahora de 13 años, había decidido que quería ser abogada como Guillermo para ayudar a personas vulnerables. Quiero proteger a los abuelos como tú me protegiste a mí, me explicaba. La noche antes de que cumpliera 70 años, Sara me dio una carta que había escrito para mí. Querida abuela, decía, gracias por salvarme de una vida que no sabía que era mala hasta que experimenté una buena. Gracias por enseñarme que el amor real no duele, no amenaza y no manipula. Gracias por mostrarme que ser fuerte no significa ser cruel y que ser amable no significa ser débil. La carta terminaba con: cuando sea grande, quiero ser exactamente como tú, valiente, inteligente y dispuesta a luchar por lo que es correcto, sin importar qué tan difícil sea. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que la venganza más perfecta no había sido enviar a Eduardo y Fernanda a prisión. La venganza más perfecta había sido construir una vida tan llena de amor, propósito y alegría que su ausencia era una bendición en lugar de una pérdida. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, dime, ¿alguna vez has vivido una injusticia así? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amas? Cuéntame en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien más a encontrar la fuerza para defenderse. Porque al final, la lección más importante que aprendí es esta: nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras menos de lo que eres. Tu valor no disminuye con la edad. Tu sabiduría no se vuelve obsoleta. Y tu derecho al respeto y la dignidad es inquebrantable. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer es decir no más y mantener esa posición, sin importar las consecuencias. 5 años después de aquel día terrible en el restaurante, me encuentro sentada en mi oficina de Nuevos Comienzos, revisando los casos del mes. A mis 75 años, mi energía sigue siendo la misma, pero ahora tengo una motivación que nunca antes tuve. Cada día puedo ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que yo viví. Sara, ahora de 18 años, está a punto de graduarse de preparatoria con honores. Fue aceptada en la Universidad Estatal con una beca completa para estudiar Derecho. Su ensayo de admisión se titulaba La mujer que me enseñó que el amor verdadero protege, y cuando lo leí, lloré de orgullo durante 1 hora. Esta mañana recibí una llamada que no esperaba. Era el director de la prisión estatal donde Fernanda cumple su condena. Señora Katia, su hija ha estado solicitando una visita durante los últimos 6 meses. Ha completado múltiples programas de rehabilitación y la psicóloga de la prisión dice que ha mostrado genuino arrepentimiento. Después de 5 años de silencio total, la idea de ver a Fernanda me llenaba de sentimientos contradictorios. ¿Qué programas completó?, pregunté. Terapia para manipuladores, clases sobre violencia familiar, programas de responsabilidad personal, y está trabajando como tutora de otras presas analfabetas. Tal vez era real esta vez. Tal vez 5 años en prisión realmente habían cambiado a la mujer que una vez planificó mi muerte. Déjeme pensarlo, le dije al director. Le daré una respuesta la próxima semana. Esa tarde, mientras Sara y yo preparábamos la cena juntas, le conté sobre la llamada. Sara, ahora una joven madura y reflexiva, me escuchó en silencio. ¿Qué sientes al respecto, abuela?, me preguntó. Curiosidad, admití. 5 años es mucho tiempo. La gente puede cambiar. Pero también sé que algunas personas solo aprenden a manipular mejor. Sara asintió pensativamente. ¿Y si fuéramos juntas? No para reconciliarnos, sino para cerrar ese capítulo definitivamente. La idea me sorprendió. Tú quieres ver a tu madre. Quiero ver en qué se convirtió. Quiero preguntarle por qué pensó que estaba bien planear matar a mi abuela. Y quiero que sepa quién soy ahora, la persona que me convertí sin su influencia. Una semana después, Sara y yo manejamos hacia la prisión estatal. Era un edificio gris y depresivo, rodeado de alambres y torres de vigilancia. Mientras esperábamos en la sala de visitas, observé a las otras familias.
Algunas parecían esperanzadas, otras simplemente resignadas. Cuando trajeron a Fernanda, casi no la reconocí. Había perdido mucho peso, su cabello estaba completamente gris, y llevaba lentes. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Ya no tenía esa arrogancia que había definido su personalidad. Parecía humilde. Mamá, dijo con voz quebrada cuando se sentó frente a nosotras. Sara. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hija. Mira lo hermosa que te has vuelto. Sara la observó con curiosidad científica, como si estuviera estudiando un espécimen raro. Hola, Fernanda, le dije deliberadamente usando su nombre en lugar de llamarla hija. El director dice que has estado tomando clases. Fernanda asintió nerviosamente. Sí, clases sobre lo que les hice a ustedes. Sobre por qué estuve tan ciega durante tanto tiempo. Cuéntanos qué aprendiste, dijo Sara con una madurez que me llenó de orgullo. Fernanda respiró profundamente. Aprendí que las víctimas de mi codicia no fueron solo ustedes. Fui víctima de mi propia necesidad de tener más, de impresionar a otros, de vivir una vida que no podía costear honestamente. ¿Y Eduardo?, pregunté. ¿Sigues culpándolo a él? Eduardo fue mi cómplice, no mi líder, admitió Fernanda. Yo tomé mis propias decisiones. Yo elegí el dinero sobre la familia. Yo participé en planear tu muerte. La palabra salió como un susurro. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Qué sentiste cuando planeabas lastimar a mi abuela? Era una pregunta directa y brutal. Fernanda se cubrió la cara con las manos. Nada. No sentí nada. Y eso es lo que más me aterroriza ahora. Que pude planear algo tan horrible sin sentir culpa. ¿Y ahora?, insistió Sara. Ahora siento todo, respondió Fernanda. Culpa, vergüenza, horror por lo que casi hice. Pero también gratitud de que no lo logré. Gratitud de que ustedes estén vivas y seguras. Le pregunté sobre los otros crímenes, sobre el dinero lavado, sobre el primer esposo de Fernanda. Ella confesó todo. Su primer matrimonio había sido por dinero, y cuando su esposo amenazó con divorciarse al descubrir sus gastos excesivos, ella y Eduardo habían saboteado su auto. Éramos monstruos, dijo simplemente. Asesinos por codicia. ¿Y Sara? Se dirigió a su hija. Tú estabas siguiente la lista si algún día te interponías en nuestros planes. Sara permaneció imperturbable. Sé que abuela me salvó la vida de muchas maneras, respondió. No solo físicamente, sino emocionalmente. Me enseñó lo que es el amor real. Después de 2 horas, nos preparamos para irnos. ¿Van a volver?, preguntó Fernanda esperanzada. Sara y yo intercambiamos miradas. No, le dije firmemente. Esta visita fue para cerrar este capítulo, no para abrir uno nuevo. Entiendo, dijo Fernanda, y por primera vez en años, pareció genuinamente sincera. Solo quiero que sepan que cada día trabajo para ser una persona que merezca su perdón, aunque nunca lo reciba. En el camino de regreso, Sara estuvo silenciosa por 1 hora. Finalmente habló. Me alegra haberla visto. ¿Por qué? Porque confirmó que tomaste la decisión correcta. Esa mujer que vimos hoy no es mi madre. Mi madre eres tú, abuela. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la visita, me di cuenta de que ver a Fernanda había sido liberador de una manera inesperada. Ya no era el monstruo de mis pesadillas, pero tampoco era mi hija. Era simplemente una mujer que había tomado decisiones terribles y ahora vivía con las consecuencias. La semana siguiente, Nuevos Comienzos recibió una donación anónima de $100,000. La carta que acompañaba la donación decía, para honrar a una mujer valiente que se defendió y salvó a su nieta. Nunca descubrimos quién la envió, pero sospecho que fue alguien cuya historia era similar a la mía. Hoy, mientras escribo estas palabras finales, Sara está empacando para irse a la universidad. En unas semanas, por primera vez en años, estaré sola en mi casa. Pero no me siento sola. Me siento completa. He construido un legado de fuerza, justicia y amor incondicional. He demostrado que la edad no significa debilidad, que la bondad no significa ser víctima, y que a veces el acto más amoroso es decir no más y mantener esa posición. Mi historia terminó siendo exactamente lo contrario de lo que Eduardo y Fernanda planearon.
En lugar de morir olvidada y robada, viví para proteger a otros y ser recordada como una mujer que se negó a ser víctima. Y esa, creo yo, es la victoria más dulce de todas.